Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que estoy segura, les va a encantar. Especialmente si, como a mí, les fascinan esas narrativas de amor que derriban muros, que trascienden fronteras geográficas, culturales e incluso lingüísticas. Hoy tenemos un vídeo que va a tocar la fibra sensible de muchos, porque vamos a sumergirnos en un gesto romántico que ha capturado la atención de miles de personas, el romántico detalle de Ataya Serini. Ya sé, el título por sí solo ya despierta una curiosidad irresistible, ¿verdad? Pero es que este gesto, amigos, es verdaderamente especial, un faro de autenticidad en un mundo a menudo saturado de superficialidades. Estamos hablando de esas acciones que, aunque pequeñas en apariencia, son titánicas en significado. Esos gestos que demuestran una profunda comprensión, cuánto una persona se preocupa, cuánto piensa en la otra, y cómo, de forma casi mágica, incluso sin compartir el mismo idioma, el amor y el aprecio pueden comunicarse de maneras que tocan el alma. Y es precisamente eso lo que queremos explorar a fondo hoy, cómo un detalle, aparentemente sencillo, puede comunicar un universo de sentimientos y cómo, además, su valor puede ser apreciado y entendido en una multitud de idiomas. Antes de que nos adentremos de lleno en el corazón de esta historia, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente, con la calidez de un abrazo, a que te suscribas a nuestro canal. Aquí, en este espacio que creamos juntos, nos dedicamos a desentrañar las historias más conmovedoras, a destacar los momentos más inspiradores y a celebrar esos detalles que nos devuelven la fe en el amor y en la profunda y hermosa conexión humana. Además, activando esa pequeña campanita de notificaciones, te asegurarás de no perderte ni una sola de nuestras futuras joyas, esas piezas que preparamos con tanto cariño para ustedes. Nos encanta tenerlos por aquí, su presencia y su apoyo significan el mundo para nosotros, son el combustible que nos impulsa a seguir creando. Ahora sí, pongámonos cómodos, busquemos ese rincón especial, porque vamos a desgranar este hermoso momento con la delicadeza de quien abre un regalo preciado. Cuando hablamos del gesto romántico de Ataya Serini, nos referimos a un acto de cariño que ha resonado profundamente, no solo entre ellos dos, sino también entre su vasta legión de seguidores y, por supuesto, en la incansable prensa del corazón. Para quienes quizás no estén tan familiarizados con el universo de las estrellas turcas, Atay Ulusoy y Serini Sarkaya son, sin lugar a dudas, dos de las constelaciones más brillantes del firmamento de la televisión turca. Su popularidad no solo eclipsa las pantallas, sino que se extiende como un incendio forestal positivo por todo el globo. Han compartido escena en proyectos que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva, y es natural que los rumores, la admiración y la atención sobre su relación siempre hayan sido intensos, casi magnéticos. El gesto en cuestión se hizo público y, como era de esperar, desató un torbellino de reacciones, una cascada de comentarios y un sinfín de especulaciones, pero, sobre todo, una oleada de admiración. Y lo que hace este detalle aún más fascinante es que no se trató de un regalo material extravagante, no hablamos de joyas ostentosas ni de mansiones, fue algo mucho más personal, íntimo y por ende infinitamente más significativo. A Atay, demostrando una sensibilidad y una consideración que van más allá de lo común, decidió hacer algo que evidenciara su profundo conocimiento y sincero aprecio por los gustos e intereses de Serini. Específicamente se rumorea, y las fuentes son sólidas, que el detalle estuvo intrínsecamente ligado a algo que ella ama profundamente, algo que por su propia naturaleza trasciende la mera superficialidad de los objetos. Aquí es donde entra la magia insondable de la universalidad del amor. Un gesto de esta naturaleza, independientemente del idioma que se hable o de la cultura de la que se provenga, transmite un mensaje inequívoco y poderoso: te conozco, te veo realmente, te valoro profundamente. Imaginen la escena: Serini recibe esta sorpresa, este pequeño pero monumental detalle, y su reacción es de pura emoción, de genuina gratitud, de esa felicidad que se dibuja en los ojos y en la sonrisa. No se trata solo del objeto o de la acción en sí misma, sino de la intención que la orquesta, del pensamiento que la precede y la envuelve. Es ese instante mágico en el que te das cuenta de que alguien ha invertido tiempo, energía, atención y sobre todo, corazón, en hacerte feliz, en entenderte a un nivel que va más allá de las palabras. Ahora adentrémonos en la maravillosa alquimia de cómo este gesto se traduce, se siente y se comunica en diferentes idiomas. Pensemos en la esencia pura de la intención. En turco, la lengua madre de esta hermosa historia, podría resonar algo así como: Sana ne kadar de verdiğimi göstermek istedim, o quizás con un matiz más íntimo: Senin için özel bir şey yapmak istedim.
Pero, ¿y qué sucede cuando esta emoción cruza las froncones, cuando se despliega en otros idiomas que, aunque distintos, albergan la misma capacidad de expresar amor y aprecio? Si lo llevamos al inglés, el idioma de los negocios y de la comunicación global, la traducción directa de la intención sería, I wanted to show you how much I value you, o I wanted to do something special for you. Sencillo, directo, pero con una fuerza emocional que no requiere adornos. Ahora, para nosotros que estamos sumergidos en la riqueza de nuestro idioma, el español, podemos expresarlo con la misma calidez y profundidad: quería demostrarte cuánto te aprecio, o quería hacer algo especial para ti. La musicalidad y la intimidad de estas palabras en español ya nos dan una pista clara de la magnitud del sentimiento que se está comunicando. Pero no nos detengamos ahí. Imaginemos el francés, ese idioma que tradicionalmente se ha asociado con el arte del amor y la seducción. En francés, este gesto podría traducirse como «Je voulais te montrer à quel point je tienes a toi», o con la misma elegancia «Je voulais faire quelque chose de especial pour toi». Hay una elegancia inherente, una delicadeza en la forma en que se expresan las emociones en francés, y este gesto romántico de Atay encajaría perfectamente en ese lienzo de expresividad. Si viajamos a Italia, otra tierra de pasiones ardientes y expresiones efusivas, la traducción sería igualmente cautivadora: volevo dimostrarti quanto tengo a te, o volevo fer qualcosa di speciale per te. La propia sonoridad de estas frases en italiano añade otra capa de belleza y emotividad al acto, como si la lengua misma cantara la melodía del amor. Incluso si pensamos en lenguas que a primera vista podrían parecer más distantes de las lenguas romance, la esencia del mensaje se mantiene intacta, demostrando la universalidad del sentimiento. En alemán, por ejemplo, un idioma conocido por su precisión y solidez, la traducción de la intención sería Ich wollte dir zeigen, wie viel du mir bedeutest, o con una firmeza que no le resta ternura, Ich wollte etwas Besonderes für dich tun. La contundencia del alemán, al describir un sentimiento tan delicado como el amor y el aprecio, solo resalta la sinceridad y la profundidad del gesto. Y para llevarnos aún más lejos, consideremos el mandarín, una lengua con una estructura completamente diferente, un universo idiomático fascinante. Allí la intención se traduciría como, o con la misma carga emotiva. A pesar de la inmensa barrera idiomática y cultural, la esencia del mensaje, la profunda intención de hacer sentir amada y valorada a la otra persona, se transmite con una claridad meridiana. Lo verdaderamente fascinante de este gesto, y de tantos otros gestos similares que presenciamos en el glamoroso pero a menudo superficial mundo del espectáculo, es que nos recuerdan una verdad fundamental: al final del día, todos anhelamos lo mismo. Buscamos esa conexión profunda, ese reconocimiento genuino, ese amor incondicional. A Atay, al realizar esta acción tan considerada para Sereni, no solo le obsequió un momento efímero de felicidad, sino que también tejió una historia que inspira a miles de personas alrededor del mundo. Nos enseña con una elocuencia silenciosa que los gestos románticos no tienen por qué ser ostentosos ni caros, pueden ser sutiles, discretos, pero poseer una carga emocional increíblemente significativa. El hecho de que este gesto haya sido tan ampliamente comentado, celebrado e incluso emulado, trascendiendo las fronteras de Turquía y llegando a rincones insospechados del planeta, es una prueba irrefutable de su universalidad. No importa si uno entiende turco o no, si habla español o mandarín, la emoción que este detalle transmite es palpable, resonante. Es un testimonio poderoso de que el amor, la consideración y el aprecio son, en sí mismos, lenguajes universales que todos podemos entender y sentir en lo más profundo de nuestro corazón. Pensemos en los pequeños detalles, esos hilos invisibles que, cuando se tejen con esmero, hacen que una relación florezca y se fortalezca. Recordar una preferencia culinaria, apoyar incondicionalmente un sueño, estar presente en los momentos más difíciles o simplemente ofrecer una palabra de aliento cuando más se necesita. El gesto de Atay a Sereni encapsula esta idea a la perfección. Fue un acto de amor que se materializó en una acción concreta, y esa acción, ese pequeño detalle, resonó a través de diferentes idiomas y culturas, inspirando a admiradores y enamorados de todo el mundo. La forma en que este tipo de noticias, estos destellos de humanidad y ternura, se difunden hoy en día, a través de la ubicuidad de las redes sociales y la interconexión de los medios de comunicación globales, permite que estos momentos de pura emoción se conviertan en verdaderas fuentes de inspiración para todos. Nos brindan esa chispa de esperanza, ese rayito de luz que nos recuerda la inmensa belleza de las relaciones humanas cuando están cimentadas en el respeto mutuo, la admiración y el cariño sincero.
En resumen, lo que hemos explorado hoy es un hermoso y conmovedor ejemplo de cómo un gesto romántico, nacido de la consideración y el aprecio genuino, puede ser tan poderosamente universal que trasciende las barreras del idioma, de la cultura y de la distancia. El detalle de Aatai hacia Sereni es una demostración palpable de que el amor verdadero no necesita traducciones complejas, se comunica a través de acciones que hablan más fuerte que 1000 palabras, en cualquier idioma que se hable en este vasto y maravilloso mundo. Esperamos de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos investigando, escribiendo y preparándolo con tanto cariño para ustedes. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir con ustedes esta historia tan conmovedora y edificante. Ahora, me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes. ¿Han presenciado o vivido algún gesto romántico similar que los haya conmovido profundamente? ¿Qué significa para ustedes un detalle así, esa pequeña gran expresión de amor? Por favor, déjenmelo saber en la sección de comentarios que encuentran abajo. Sus opiniones son inmensamente valiosas para nosotros, son nuestra brújula y nos encanta leerlas y dialogar con ustedes. Y si este vídeo ha logrado tocar su corazón o simplemente les ha gustado, por favor, no olviden darle a ese generoso botón de me gusta. Compártanlo sin dudar con sus amigos, familiares y con todas esas personas que disfrutan de historias inspiradoras sobre el amor, la conexión y la belleza de las relaciones humanas. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra comunidad, si aún no son parte de esta familia que creamos juntos, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para recibir más contenido como este, cargado de emoción y significado. No olviden activar esa campanita para no perderse absolutamente nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por ser parte de este momento. Nos vemos con la misma energía y el mismo cariño en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto, queridos amigos.